Mi historia es de que yo antes vivía por Santa María la Ribera, en una casa que era muy viejita, entonces esa casa nos la rentaban porque las dueñas de la casa eran unas chavitas que su abuelita había fallecido como hace unos 5 años antes. Entonces, en ese tiempo en lo que estábamos en la casa y todo, nosotros de repente escuchábamos ruidos o sentíamos así la pesadez de algo en el ambiente de la casa. Y me acuerdo mucho que como era de 2 pisos y tenía escaleras de caracol, luego en las escaleras de caracol y en lo que era la sala de abajo, se escuchaban como los taconcitos de la señora. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y eso sí lo llegué a escuchar 4 veces, así te lo juro. Escuché los tacones clarito, cómo iban pasando así la señora, pues su espíritu, ¿no? Y también luego escuchábamos cómo movían los vidrios de la alacena. O sea, ahí eran sonidos que reconocía porque eran a veces muy normales en mi casa, pero sí eran cosas que definitivamente no tenían que suceder, ¿no? No tenían por qué hacerse tan normales, pero pues como me pasaba y no me quise asustar tanto, me quise pues tranquilizar. Aparte entiendo que la señora falleció ahí, fue lo peor. Cuando falleció ahí en esa casa, entonces pues me imagino que su espíritu ahí aún vela por su casa, ¿no? Y en lo que estábamos ahí sí nos espantaba muy feo. Tengo mucho miedo. Me acuerdo que una vez, hace cuenta la casa tenía un parquecito afuera, grande, y ahí yo vi una señora, bueno, vi la silueta de una señora completamente vestida de blanco, como pasó por fuera de la ventana así. Y como la casa estaba cerrada, no había manera de que hubiera nadie en la casa. O sea, de verdad, eso sí fue 100% real, que yo lo vi con mis ojos. Y ese día sí me asusté mucho y me puse todo pálido y blanco. Pero sí, esa sería mi historia. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tienes algún conocimiento de la señora? O sea, su historia, quién era, de qué murió, algo así. Lo que supe es que era la mamá de la abuelita de las chavas que nos rentaban y que había fallecido de muerte natural. Pero que como tenía mucho tiempo en la casa, de hecho ella vivió ahí más de 50 años en esa casa. No se quiso ir. No se quiso ir. Igual ya cuando estaba viejita, que ya estaba mal, la cuidaban en la casa, los vecinos de la iban y la veían, sus amigos, todo eso. Y pues sí, de eso falleció, de muerte natural. ¡Wow! ¡Qué historia, eh! Sí. Oye, ¿y los demás que vivieron la historia, qué decían? Pues mis papás, y bueno, por ejemplo, mi papá me decía que me trataba de calmarme y de poner una vela, un vaso con agua, porque a fin de cuentas, pues era un espíritu que falleció ahí en su casa, ¿no? Y pues puede ser que uno esté ahí rondando. Entonces, bueno, su energía, su espíritu de alguna manera, pues era lo que se manifestaba, ¿no? Cuando nos hacía esas cosas como lo de los vasos o lo de los tacones, o una vez que yo sí llegué incluso a verla, que sí me sacó mucho de onda. Entonces, pues, no sé, pues, pero sí, lo vivíamos más o menos tranquilos. Tratábamos de no asustarnos y de, pues, respetar, ¿no? Y darle su lugar a la señora, porque, pues, a fin de cuentas, fue su casa y es su casa para siempre, ¿no? Vaya, eso explica muchas cosas. Muy buena historia, y muchísimas gracias por compartirla. Nada de qué. Muchísimas Cuídate gracias mucho. a ti. Gracias, igualmente.